Muy bien, vamos a la sección 2. Esta sección 2 son los conceptos y principios fundamentales. En la norma completa teníamos esos principios fundamentales en el marco conceptual para la información financiera. Entonces, antes de ver los conceptos y principios fundamentales que tiene la sección 2, recordemos lo que decía el marco conceptual en forma general, ¿verdad? El de las NIF completas. Recordemos que el marco eh, conceptual tenía 8 capítulos, ¿verdad? En un primer capítulo nos hablaba del propósito de la información financiera. ¿Cuál era el propósito de la información financiera? Y el propósito de la información financiera era ayudar a tomar decisiones. Básicamente, ¿a quién? A un usuario estándar, un usuario general. Usuario general. Ya de hecho lo mencioné hace un rato. El propósito de esa información contable es que cualquier persona pueda entender el panorama de la empresa. Entonces, les decía, no es un experto, no sé, fuera un médico y el médico puede llegar y ver el estado financiero de la empresa y hace un panorama general y poder tomar una decisión. Ese es el propósito que tenía la información financiera. ¿Qué más? Nos decía el marco conceptual general. Bueno, nos decía que esa información tenía que cumplir unas características. Tenía unas características fundamentales y unas características de mejora. Las características fundamentales es que la información tenía que ser relevante. Relevante. ¿A qué nos referíamos con ese? A que permitiría o influenciaría en el proceso de toma de decisiones. No es que presentamos ahí cualquier información, es que presentamos información que ayudaba al tomador de decisiones a tomar la decisión. Era información importante sobre el negocio, no eran datos, ¿verdad? Que si yo los consideraba, igual no tenía ninguna trascendencia. Y además que tenían una representación fiel. Eso significaba que la información estaba completa, brindaba todo el panorama general del negocio. En la parte de mejora, nos hablaba de que la información tenía que ser comparable, verificable, oportuna y comprensible. Comparable porque yo podría compararme con otras empresas o con mi misma empresa, pero en años anteriores o en el futuro, ¿verdad? La información, si yo escogía hacerlo de una manera, del próximo año tenía que hacerlo de la misma forma y el siguiente, de manera tal que entonces ahí voy teniendo históricos y puedo comparar la evolución, por ejemplo. Era verificable porque yo podría ir a buscar la factura y la factura me dice que hice X20 y por eso registré ese monto en los estados financieros. Era oportuna porque estaba disponible en los momentos en que voy a tomar decisiones. No es que hoy voy a tomar la decisión, pero la información financiera va a durar 3 meses para llegar. Tiene que llegar hoy, que es cuando voy a tomar la decisión. Y tiene que ser comprensible de forma tal que cualquier persona pueda entender lo que se hizo. Después nos hablaba ese marco conceptual del concepto de entidad e información financiera. La entidad era la empresa que estaba declarando la información o brindándola, que teníamos que tener muy claro su contexto. Si era una empresa de servicios, si era una empresa comercial, si era una empresa de fabricación, si esa empresa era física, si esa empresa era jurídica, si la empresa era una sociedad anónima de responsabilidad limitada, si era una empresa en comandita simple o en nombre colectivo, porque todo eso hace que la información financiera cambie, ¿verdad? No es lo mismo presentar la información de una persona física o de una empresa. Probablemente la empresa tenga más capacidad que la persona física,
Entonces teníamos que tener muy claro quién era el sujeto que estaba brindando la información financiera. Y además, no era lo mismo una empresa que era, por ejemplo, la casa matriz a una subsidiaria. Posiblemente la casa matriz tiene más capacidad que la subsidiaria. Entonces la información había que tener muy claro quién era quien estaba presentando la información. Y la información financiera que se presentaba eran los estados financieros, ¿verdad? Que eran 5 estados. Estado de situación, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las notas del estado financiero. Después de eso, el marco conceptual nos hablaba de los elementos de la información financiera. Que ya estos, todos los conocen, son o eran activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Y nos decía el marco conceptual que los activos eran derechos que tenía la empresa, que eran controlados por la empresa y que le permitirían o de los cuales yo obtengo beneficios económicos. El pasivo eran obligaciones que tenía la empresa. El patrimonio era el neto entre el activo y el pasivo, o también, pues bueno, eran sus aportaciones netas, que eran diferentes de ingresos y gastos. Los ingresos eran entradas de efectivo producto de la actividad comercial. Si yo me dedicaba a vender, entonces eran ingresos de efectivo por la venta del producto. No podría ser porque un accionista daba nuevo dinero. Eso no era ingreso, eso era parte participativa. Y los gastos eran las salidas para poder generar el ingreso, ¿verdad? Si yo me dedicaba a vender, entonces tienen que ser los gastos relacionados. El vendedor, la parte del alquiler, de los servicios públicos, de las comisiones, todo lo necesario, ¿verdad? La compra misma de la marca. Esto nos decía el marco conceptual. No sé si llegan hasta aquí alguna consulta. No, De mi parte, de momento no, pero está bien. Bien, después nos hablaba de el reconocimiento y la baja en cuentas. ¿Cuándo incluía alguna de las cuentas? ¿Cuándo incluía algo en activo, en pasivo, en patrimonio, en ingreso, en gasto? Bueno, yo incluía alguno de estos cuando cumplían su definición. Definición. Por ejemplo, un activo. Un activo es un edificio. ¿Cuándo registro el activo de ese edificio? Bueno, cuando el edificio cumple con las características que dice el marco conceptual. ¿Cuáles son? Es un recurso a disposición de la empresa de la cual obtengo beneficios económicos y que yo controlo. Entonces, tal vez no pongamos edificios, pongamos un caso que quede más evidente. Una máquina. Yo la máquina la voy a registrar cuando cumple las características. La doy de baja, por ejemplo, cuando la máquina se dañó y ya no funciona. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener beneficios económicos de la misma. O la doy de baja cuando la vendo, porque yo ya no tengo control sobre la misma. El control le pertenece ahora a otra persona. Entonces, se reconocen cuando cumplo con la definición y lo daba de baja cuando dejan de cumplir con la definición. Un pasivo. Un pasivo lo registro cuando yo tengo la obligación presente con la otra parte. Por ejemplo, reconozco el pasivo cuando compré una maquinaria a crédito. Si lo compré a contado, no tengo por qué registrarlo. Y se va a dar de baja cuando ya dejo de tener la obligación. ¿Cuándo dejo de tener la obligación? Cuando lo pago. Yo compré una maquinaria a crédito en 3 millones de colones, hoy los estoy pagando, esa deuda que tenía la puedo eliminar. Eso era el reconocimiento y medición, perdón, y baja de cuentas. Después nos decía el marco conceptual que tenemos que hacerle una medición a la cuenta. ¿Cómo hago para registrarla si no sé cuánto es su valor? Muy difícil, ¿verdad? Es imposible. Para poder registrarlo,
también tengo que decir cuánto es el monto. Entonces, regresamos al caso del edificio, de la máquina. ¿Cómo hago para completar ese registro? Tengo que ponerle un monto. No sé, esa máquina vale 5 millones, pero ¿cómo determino los 5 millones? Bueno, el marco conceptual nos decía que podía ser el valor histórico. ¿Qué es el valor histórico? El valor de la factura o del documento de respaldo, era lo que pagué en algún momento. O podría ser el valor corriente. ¿Y qué era el valor corriente? Había un montón que ya hemos visto a lo largo de los cursos. Puede ser el valor razonable. El valor razonable es lo que un perito me dice que vale un activo o lo que vale en el mercado. Es un valor independiente que yo podría negociar con otra persona. Podría ser el valor en uso o el valor de cumplimiento. Valor en uso cuando es un activo, valor de cumplimiento cuando es un pasivo. ¿Qué sería eso? El valor presente del flujo futuro que vamos a tener. Por ejemplo, el valor presente de una deuda o el valor presente de un flujo efectivo. Eso sería el valor en uso o valor de cumplimiento. Si yo no tengo ese valor de mercado ni ese valor de la factura, puedo utilizar una proyección de cuánto es lo que va a generar aquel activo y con base en eso lo registro. Y finalmente está el costo corriente. Que el costo corriente es, bueno, si yo voy a comprar ese mismo activo hoy, ¿cuánto cuesta? Es un valor comparable, ¿verdad? Un valor también de mercado. Pero dice la norma que ese costo corriente tiene que ser neto de costos de transacción. Entonces, voy a comprar hoy este mismo terreno, pero tengo que quitarle los gastos de traspaso y los gastos legales relacionados para que me inscriban el terreno. Ese es el valor de, perdón, la parte de medición. 7 estaba la parte de presentación, que son las notas de los estados financieros. Tengo que explicar para que cualquier persona entienda cómo clasifiqué algo en activo, en pasivo, en patrimonio, en ingreso, en gasto, cuáles son las metodologías que utilizo en cada uno de ellos para el reconocimiento, para la baja en cuentas y para la medición. Y finalmente estaba el mantenimiento de capital, que podría ser un mantenimiento financiero, es decir, en términos de dinero, o un mantenimiento físico, que es en términos de producción. ¿Qué era ese mantenimiento de capital? Mi empresa gana, en el caso del mantenimiento financiero, si la empresa aumentó su patrimonio. Si al inicio del año tenía un patrimonio de 3 millones y al final del año tiene un patrimonio de 5 millones, tuve una ganancia gracias a ese mantenimiento financiero. Pero si mi empresa, por ejemplo, al principio de año tenía 5 millones y al final de año tengo 3 millones, no tengo una ganancia, tuve una pérdida. No podía, digamos, valorar la empresa de acuerdo a su mantenimiento financiero, sino más bien a su mantenimiento físico. ¿Por qué la empresa tuvo esa baja? Bueno, muy posiblemente porque ahora mejoró su producción, invirtió tal vez en edificios, en maquinaria, en equipo, en vehículos, y antes producía 3.000 unidades y ahora produce 7.000 unidades por año. Entonces mejoró su producción. Tal vez en dinero no tenemos ganancia, pero a nivel de infraestructura, pues tenemos una gran ganancia. Este era el marco conceptual de la información financiera, en grandes términos. No sé cómo, cómo les va con eso. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Se recuerdan del marco conceptual? ¿Estaría claro los 8 puntos? Más Sí. o menos. Sí, está bien.
Esta sección 2 se basa en esto, pero no completo. Vean que este es el de las NIF completas. ¿Qué nos dice la sección 2? Bueno, vamos a pasarnos. Dice la sección 2 que, bueno, también comienza con el objetivo de los estados financieros de las pymes, en este caso, ¿verdad? Y vean que dice que es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios de estados financieros que no están en condiciones de exigir información a la medida de sus necesidades específicas de información. Vean que no cambia. Yo les dije que el marco conceptual era proporcionar información para toma de decisiones y de usuarios generales. Aquí lo mismo. Es proporcionar información y vean que cada uno de esos son estados financieros. De la situación financiera, del rendimiento, eso es el estado de resultados, el estado de situación y de los flujos de efectivo. Ya después veremos por qué no habla sobre el patrimonio, ¿verdad? Cuando veamos los estados financieros, verán que el patrimonio se une aquí con el rendimiento. Y dice que una amplia gama de usuarios. Entonces es de usuarios igual generales, de cualquier persona. Yo como persona física tengo que poder entender los estados de cualquier empresa. Bien, entonces ahí lo tenemos. Y posterior nos habla de características que tienen estos estados financieros. La primera es comprensibilidad. Vean que esta también la tenía el marco conceptual. Y el marco conceptual también tenía el de comprensibilidad. Dice que la información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para todos los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable. Entonces, el estado financiero tiene que poder ser comprendido por cualquiera. Bueno, aquí dice que son personas que tienen algún conocimiento de actividades económicas, empresariales, ¿verdad? Y de contabilidad, bueno. Y no necesariamente, ¿verdad? Puede ser que el usuario no tenga esa formación en alguna de estas áreas, pero sí entiende los datos, ¿verdad? Entonces, la comprensibilidad lo que va a hacer es que cualquier persona entienda la información contable, los estados financieros de esa empresa. Siguiente característica también la teníamos en el caso del marco conceptual general. Aquí lo tenemos en esta sección 2, la relevancia. Hay datos que son muy importantes para el proceso de toma de decisiones. Dice que la información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan y ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. Entonces, esa característica también está más adelante, ustedes ya lo vieron en auditoría. La relevancia está relacionada con la importancia relativa. Hay partidas de los estados financieros que nosotros tenemos que presentar porque influyen en el proceso de toma de decisiones, porque tienen un peso significativo sobre el negocio. La relevancia lo que va a hacer es que nosotros, la información que presentemos, tiene que ser relevante. Si hay un dato que sea irrelevante, tenemos que omitirlo de los estados financieros o compensarlo o agregarlo, de acuerdo a lo que nos permite el marco contable. ¿Qué es agregación y qué es compensación? Agregación es presentar la información compilada o junta. Entonces presento un único dato y no el dato por separado porque es irrelevante. O compensación, por ejemplo, cuando tengo una cuenta por pagar y una por cobrar, lo presento neto. Esto para que los datos que yo presente sean únicamente datos relevantes, que ayuden al proceso de toma de decisiones, que no presentemos cualquier cosa ahí. Bueno, aquí viene la materialidad de importancia relativa.
La siguiente característica es la materialidad e importancia relativa, ¿verdad? Que esos datos que son relevantes para el proceso de toma de decisiones, en algunos casos, por la magnitud que tienen, van a influenciar muy, o tener un impacto importante en el negocio. Dice que la información es material si su omisión o su presentación errónea puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Depende de la magnitud y la naturaleza de omisión o inexactitud juzgada en función de las circunstancias particulares en que se haya producido. Siguiente es fiabilidad. Fiabilidad está relacionada con el principio que decía el marco conceptual, que era presentación fiel. Vean que la presentación fiel era presentar la información completa y correcta. Veanlo acá. La información es fiable cuando está libre de error, que es lo mismo que teníamos en la presentación fiel. Cuando está libre de error significativo y sesgo. Y bueno, y ahí utilizan la palabrita y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que se presente, ¿verdad? La representación fiel lo que va a hacer es que nosotros pudiésemos, eh, digamos, proyectar la información de la empresa. Entonces, por eso habla de lo que se pudiese esperar razonablemente. Si la información es correcta, pues yo podría proyectar que siga con las mismas condiciones. También está el principio de esencia sobre la forma. Este ya no lo menciona el marco conceptual para la información financiera en forma completa, pero aquí en la NIF-PYME sí sigue mencionándose. Dice que la esencia sobre la forma, las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente con la consideración de su forma legal. Esto sucedía mucho, por ejemplo, en el caso de los arrendamientos, que por las condiciones del contrato mismo no se llegaban a contabilizar, pero en la esencia era un arrendamiento y entonces lo que nos dice este principio de esencia sobre la forma es que aunque el contrato no lo establezca de la forma en que uno quisiera, ¿verdad? Igual hay que contabilizarlo. Y reitero, eso sucede mucho en los arrendamientos, que parece que uno en el arrendamiento nada más tiene, por ejemplo, que hacer un pago y es un arrendamiento operativo. Pero si uno realmente revisa que el arrendamiento, las condiciones mismas, de que yo, por ejemplo, puedo comprar al finalizar el contrato el inmueble, hace que eso no sea operativo, sino fuera financiero, como vimos en contabilizaciones especiales. Entonces ahí priva la esencia sobre la forma legal. No sé si hasta aquí alguno tiene alguna consulta, alguna duda, comentario, observación. ¿No? Bien. Entonces, digamos, otro principio es el de prudencia, también mencionado en el marco conceptual, aunque no están los elementos generales. La prudencia lo que nos dice es que hay algunos elementos que son estimaciones. Y cuando yo tengo estimaciones, tengo que tener mucho cuidado. Una estimación es, por ejemplo, cuando me demandan. ¿Por qué? Porque cuando yo incluyo esa información en los estados financieros, estoy sobre un dato que no es exacto. Es un dato probable, una estimación, como bien dice ahí. ¿Qué hace si yo coloco esa estimación como muy positiva o muy negativa? Pues me va a llevar a una decisión diferente. Por ejemplo, si yo considero que el juicio me va a ir bien, que lo vamos a ganar, no es lo mismo que si yo lo voy a perder. Va a ser que la información contable tenga una trascendencia hacia la baja o hacia la alta. Lo que nos dice el principio de prudencia es tengamos cuidado en esos casos, no seamos ni tan positivos ni tan negativos. Utilizamos el escenario más razonable o más neutral posible, porque si yo soy muy positivo, voy a inflar las cifras del estado financiero, voy a colocar un ingreso. Y si yo soy muy negativo, más bien voy a colocar una pérdida. Y entonces
Y cualquiera de los dos casos, los usuarios de los estados financieros estarían ante decisiones extremas. O a la empresa le va a ir muy bien o a la empresa le puede ir muy mal. ¿Verdad? Él nos dice que la prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de certidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se presenten en exceso y que los pasivos o gastos no se presenten en defecto. ¿Verdad? Pero digo, no inflar las cuentas ni tampoco pues demasiado poco. Hay que ser realista en lo que puede estar sucediendo. Y si vamos a brindar esa estimación, habrá que ver todos los escenarios posibles para poder brindar la información. Pues tal vez no vamos a llegar al monto o al punto correcto, al que al final se da, pero la idea es que estemos muy cercanos. Porque la contabilidad también tenía que tener un elemento de proyección, ¿verdad? Entonces, también tenemos la característica de integridad. La información del estado financiero debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca y por tanto no confiable y deficiente en términos de relevancia. Entonces, tiene que ser completa. Tenemos que incluir todos los elementos, pero hay que tener cuidado de que todo como lo presentamos tiene que ser o debe cumplir con la parte de importancia relativa. Pero vean que nos menciona la parte del costo. ¿Por qué tengo que considerar la parte del costo? ¿Qué se recordaba de esto? No se recuerdan de esa parte. Esa parte no la vieron. A veces incluir toda la información es muy costoso y no podemos incluir algunos datos. ¿Por qué? Porque, y viene más adelante, es tan costoso obtener aquel dato que el beneficio que vamos a obtener es menor que el costo de obtener. Eh, bueno, viene aquí, es el equilibrio entre el costo y el beneficio. Hay datos que son tan costosos, por ejemplo, en la parte de producción, a veces uno tiene que contratar un experto para hacer algunas mediciones y ese costo es tan elevado que el dato que vamos a obtener en el prorrateo del costo de productos no vale la pena. Es mejor hacer una estimación que llegar a ese dato exacto. Entonces hay que tener cuidado, o sea, hay que incluir todos los datos, pero hay datos que es muy costoso obtenerlos y es mejor no, ¿verdad? No ser tan minucioso en ese sentido. El siguiente es comparabilidad. Vean que este queda exactamente igual que en el marco completo. La comparabilidad donde los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Esto significa que si hoy yo decido, vamos a inventar, hoy decido llevar mis inventarios por el método de promedio, el próximo año siguen con el método promedio y el siguiente año siguen con promedio y al siguiente. O decido cambiarlos a PEPS y a partir de ahí sigue PEPS, pero no que este año mis estados financieros están hechos con la parte de inventarios con PEPS, el siguiente con promedio, el siguiente con identificación, el siguiente no con, ¿verdad? Porque eso o esa inestabilidad hace que la información no sea útil para el proceso de toma de decisiones porque no tiene las mismas metodologías o los mismos principios, no es uniforme a lo largo del tiempo. Y nos dice que los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros a lo largo del tiempo para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero, ¿verdad? Por lo tanto, transacciones similares y sucesos y condiciones deben ser uniformes por toda la empresa, ¿verdad? La parte de la uniformidad es muy importante. Debo ser bastante consecuente con la política que decido implementar. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros. ¿Cómo logro esto? A través de las notas de los estados financieros, ¿verdad? De cualquier cambio ha habido en dichas políticas y de los efectos de esos cambios.
Cuando hay algún cambio en una política contable, tengo que informarlo también en las notas de los estados financieros. Oportunidad, que bueno, esta también la teníamos en un marco completo. Dice que para ser relevante la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. Aquí para Andy. La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión, ¿verdad? Lo que les decía. Generalmente uno hace corte del estado financiero a final de mes, 31 de cada mes, 30, 31 de cada mes, 28 de febrero, y está disponible a la siguiente semana. Eso es una información muy oportuna. Pero ¿qué pasa si yo hago el corte el 30 de cada mes y la información llega hasta finales del próximo mes? La información ya no es tan oportuna. Ya no me va a permitir tomar la decisión o decisiones durante el mes, porque yo voy a tener la información atrasada, voy a tener la información más vieja para poder tomar decisiones. Yo ocupo el dato más actualizado posible para poder tomar mi decisión. Y el ya mencionado equilibrio entre costo y beneficio, que los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarlo. Si es muy costoso obtener un dato, es mejor estimarlo o obtenerlo de alguna otra forma, porque el beneficio que obtenemos es mínimo. Dice que la evaluación del beneficio y costo es sustancialmente un proceso de juicio, ¿verdad? Al final, esto va a depender de la gerencia. Continúa por aquí diciendo, hablando de esta parte, esfuerzo y costo desproporcionado. Se especifica una excepción por esfuerzo o costo desproporcionado para algunos requerimientos de la norma. La aplicación de un requerimiento involucraría esfuerzo o costo desproporcionado por parte de una pyme si el incremento de costos, por ejemplo, en horarios de tasadores o esfuerzos adicionales, por ejemplo, esfuerzos de empleados, superan sustancialmente los beneficios que recibirían de tener esa información quienes esperan usar los estados financieros de las pymes. ¿Verdad? Entonces, si el costo es demasiado elevado, no vamos a ir por ese dato. Lo podríamos estimar y entonces no incumplir en el principio de que la información esté completa. Pero siempre hay que tener ese cuidado. Bueno, aquí sigue con el esfuerzo costo desproporcionado, donde la evaluación de si un requerimiento involucra esfuerzo costo desproporcionado debe basarse en información sobre los costos y beneficios del requerimiento en el momento del reconocimiento inicial. Esta exención también se aplica a mediciones posteriores al reconocimiento inicial y deberá realizarse una nueva evaluación del esfuerzo y costo proporcionado en esa fecha posterior sobre la base de la información disponible en dicha fecha, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo voy a presentar información, pues bueno, tendré que hacer esa valoración sobre si los datos representan algún costo o esfuerzo desproporcionado en relación con el beneficio que voy a tomar. Ya no es que simplemente tomé la decisión en un momento y ahí queda. No, puede ser que a lo largo del tiempo tal vez ese esfuerzo costo desproporcionado baje. Entonces sí hay que estar haciendo esa evaluación posterior. La entidad que utiliza esta exención revelará ese hecho y las razones por las que la aplicación del requerimiento involucraría un costo desproporcionado. Esto no aplica para el caso de las combinaciones de negocios en donde se debe determinar, reconocer por separado los activos pasivos contingentes identificables de la cría, donde debe realizarse las revelaciones correspondientes. Esta sección la vamos a ver más adelante. Pero en términos generales, si hay un dato que requiere esfuerzo y costo desproporcionado, es mejor que yo lo estime y si no, pues lo estoy colocando en las notas. Pero esto no aplica entonces para la sección de las combinaciones de negocios donde sí tendría que pues, incurrir en algunos de estos. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. De mi bien. parte, de momento, no, profe. Ok. Está bien. Vamos a nada más. Voy a ver por aquí.
¿Cómo estamos para el receso? Bien, ya son las... Muy bien, continuamos. ¿Dónde quedamos previo al receso? Estábamos hablando previo al receso sobre la parte del esfuerzo y costo desproporcionado, ¿verdad? Que en aquellos datos que nosotros es muy complicado obtenerlos porque su costo es demasiado grande, eh, pues los estaríamos omitiendo o estimando. Y ahí nos fuimos al receso. Antes del receso no había ninguna consulta. No sé si tienen alguna consulta ahora que regresamos y ya pudieron descansar un poquitito. O estamos bien. Yo sé que esta parte es un poco más teórica, entonces es más cansadillo, pero igual, ¿verdad? Y cualquier consulta que tengan, nada más me dicen. Bueno, continuando, vean que esta sección 2 continúa un poco la estructura que tiene el marco conceptual general. El marco conceptual nos hablaba de 1, el propósito de la información y sus usuarios; 2, las características de la información; 3, la entidad que informa y la información financiera; y 4, los elementos de la información financiera. Y vean que precisamente lo que continúa en esta sección son algunos conceptos fundamentales, que es la información financiera que se presenta y sus elementos. Habla sobre la situación financiera, que es la relacionada con activo, pasivo, patrimonio en una fecha concreta, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que el activo, pasivo y patrimonio se presentan acumulados, ¿verdad? De forma histórica a un momento específico. Imaginémonos al 30 de un mes o al 31. Y va a incorporar los 3 elementos. Los activos, que tiene una definición prácticamente igual al marco conceptual. Dice que es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Ojo la palabra. Tiene 2 palabras clave. Es un recurso, es decir, algo que tiene la empresa y es controlado por la entidad. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque si no es controlado por la entidad, significa que ahora es de otra empresa y deja de ser un activo. Y dice que es del que se espera obtener en el futuro beneficios económicos. Si yo ya no espero obtener beneficios económicos del activo, lo doy de baja. Vean que es exactamente igual que en la definición del normal. Está el pasivo, que es una obligación presente. Significa que es una obligación de algo que ya se dio. Por ejemplo, la compra a crédito de una máquina. Ya se dio, ya compré la máquina, ya tengo la obligación. No se genera el pasivo por una cotización o por algún otro suceso así. Al vencimiento del cual y para cancelarla, la entidad espera desprender recursos que incorporen beneficios económicos. Entonces, para poder pagarlo, estaría desprenderse de recursos. Tengo que sacar el dinero o generar otra deuda o emitir acciones o tengo que hacer algo para poder pagar ese pasivo. Y el patrimonio, que sería la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos los pasivos, ¿verdad? Si yo tomo todos mis activos y los vendo, obtengo ese dinero para poder pagar el pasivo y lo que sobró sería lo que corresponde a los dueños, sería el patrimonio. Ahí es donde surge ese concepto de patrimonio, que es un derecho residual que tienen los accionistas. Y hay 2 conceptos adicionales que son el de ingreso y gasto, y que corresponden al rendimiento, ¿verdad? Este estado anterior, este concepto anterior era situación financiera, que engloba activo, pasivo y patrimonio, y el otro sería el estado de, bueno, la parte de rendimiento, que es el estado de resultado integral, y que habla de ingresos y gastos. Ingresos
provenientes de la actividad que realiza la empresa, venta de algún producto o prestación de un servicio, y los gastos de una entidad durante un periodo sobre el que se informa, ¿verdad? Los gastos relacionados o gastos en que yo incurro para generar ese ingreso. Toda la parte de salarios, servicios públicos, alquileres, publicidad, ¿verdad? Lo que se ocupe. Y bueno, el costo de ventas en el caso de las empresas comerciales. Pero vean que nos dice que esta norma no permite a las entidades presentar el rendimiento en un único estado financiero o en dos estados financieros. Perdón, esa no lo permite. Es decir, yo podría presentar el estado de resultados y el estado de resultado integral separados. No como uno solo, sino como dos. Yo puedo escoger hacerlo en uno o hacerlo en dos. Aunque nunca he visto que lo hagan en dos. ¿Verdad? La norma lo permite. Inclusive la norma completa también lo permite, siempre se presenta en uno. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. ¿No? Bueno. Lo siguiente sería el reconocimiento de los activos, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. El marco conceptual nos decía que se hace el reconocimiento cuando teníamos, ¿cómo se llamaría esto? El cumplimiento de la definición, ¿verdad? Entonces, si yo me voy al activo, yo reconozco el activo cuando es un recurso controlado y del que espero tener beneficios económicos. Cuando ya no lo controlo, lo doy de baja. Cuando ya no espero beneficios económicos, lo doy de baja. Reitero el caso de una máquina. Si yo la máquina la vendo, ya no tengo el control de la misma. Pierdo su control, la tengo que quitar de mis libros. No tendría sentido que siga teniendo ahí la máquina. Y la máquina se dañó y entonces ya yo no espero que funcione. Ya pierdo los beneficios económicos de la misma. También lo puedo dar de baja. Ahí se nos quemó la máquina y ya irreparable. Por su parte, el pasivo es cuando es una obligación presente. Ya compré a crédito aquel edificio, aquella máquina, aquel inventario. Entonces sucede lo mismo acá. El reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros de una partida que cumple la definición de un activo, un pasivo, de un ingreso o de un gasto y que satisface los siguientes criterios. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la entidad y que la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Vean ese segundo elemento que importante. Tiene que ser medido con fiabilidad porque esto nos va a llevar a otro elemento posteriormente. ¿Cómo hago esa medición? ¿Por qué monto? Tiene que ser reconocido la partida, ¿verdad? La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u acto material explicativo, ¿verdad? No es que se puede compensar. Si existe el activo, la única forma o motivo por el que yo no incorpore ese activo es porque yo no tengo control sobre el mismo o porque no espero beneficios económicos del mismo, por ejemplo. Caso contrario, pues estaría incumpliendo con los criterios de reconocimiento de la misma NIF. Ahora, ¿por qué valor debo incorporarlo? Dice que la medición es el proceso de determinar de los importes monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. Y la medición involucra la selección de una base de medición. Vean que esto es muy importante, porque en la parte de revelación tenemos que para cada cuenta pues, revelar cuál es la medición que seleccioné, ¿verdad? Esta norma, tengo que ser uniforme en esta. Esta norma especifica las bases de medición de una entidad utilizará para tipos de activos, pasivos, ingresos y gastos. Dos bases de medición son habituales, ¿verdad? El costo histórico y el valor razonable. Pero
Ya vimos que en el marco conceptual general habían otras bases de medición, ¿verdad? No era solo el costo histórico y el valor razonable, sino el valor de uso, el valor de cumplimiento y el costo corriente. Esos otros elementos no son tan habituales en la NIF para pymes. Vean que nos hablan de dos: costo histórico, valor razonable. Ahí hay una diferencia. Y en el acto son 5, aquí pues tendríamos 2 como principales o habituales. Oh, ahí está. En la parte de reconocimiento y medición, tenemos que ver con base a quién es que vamos a hacer ese reconocimiento y esa medición. Dice que los requerimientos para reconocimiento y medición de activo, pasivo, ingreso y gasto en esta norma están basados en los principios generales que se derivan de las NIF completas. Entonces, no solo aquí estaríamos con esas definiciones anteriores, sino que, por ejemplo, en la norma específica de inventario, la NIC 2, la NIC 2 nos decía cuándo tengo que hacer el reconocimiento del inventario. Aquí se respeta eso mismo que dice la norma completa. De hecho, dice que a nivel jerárquico, pues sería en el primer nivel. Primero me tengo que ir a consultar qué es lo que dice la NIC 2, por ejemplo, para el caso del inventario. Si fuera para el caso propiedad, planta y equipo, tengo que ir a ver qué dice la NIC 16. Si es para un activo intangible, la NIC 38, y así con cada uno. En ausencia de un requerimiento en esta norma, que sea aplicable específicamente a una transacción o acto de suceso o condición, y el párrafo 10.4 proporciona una guía para emitir un juicio y el párrafo 10.5 establece una jerarquía a seguir por una entidad al decidir sobre la política contable apropiada en esas circunstancias. Hay algunos elementos que la norma, que no hay una NIF específica. ¿Cuáles se recuerdan que son, o cuál es el principal? Que se recuerda que no tiene una norma específica. Hay uno. Hay una partida en específico que no está tomada en prácticamente ninguna de las normas. ¿No se recuerdan? El patrimonio. No hay ninguna NIF relacionada con patrimonio. Entonces, por ejemplo, si yo me fuera a esta jerarquía, no va a haber en el nivel 1 el patrimonio y tengo que seguir a los párrafos 10.4 y 10.5, por ejemplo. Bueno, sigo por acá. En un segundo nivel, ¿verdad? Entonces, vamos, no hay en la norma, paso al segundo nivel, dice que se requiere que una entidad busque las definiciones y criterios de reconocimiento y conceptos de medición para los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como los principales principios generales establecidos en la sección de esta sección 2, conceptos y principios fundamentales. Entonces, vean que voy a la norma completa, la norma no tiene el elemento, me vengo a la definición que tenga esta sección 2. Esa sería la jerarquía. Primero uno, si no hay, vengo a este. Estamos claros con ese nivel de jerarquía. Me vendría aquí o me devolvería a estas definiciones de lo que es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso y un gasto. En ausencia de su equivalente en la NIF completa. Si no hay consulta, entonces sigo. Recordemos que para el caso de los ingresos y los gastos, así como de algunos activos y pasivos, nosotros hacemos el reconocimiento con base a la parte de acumulación o de vengo. Recordemos que en la norma completa, en las NIF completas, todo se hace con base, con la base de acumulación y de vengo, excepto el estado de flujos de efectivo, porque ese se hace con base al flujo de efectivo. ¿Qué es la base de acumulación y de vengo? Reconocer el ingreso y el gasto en el momento en que se den y no en el momento en que se cobran. Recordemos que, por ejemplo, si yo hago un ingreso que es a crédito, yo genero cuentas por cobrar
Corta el ingreso por servicios, por ejemplo. ¿Esto cuándo lo hago? Cuando yo brindo el servicio, no cuando me lo paguen. Porque cuando yo brindo el servicio, ahí estaría reconociendo el ingreso y ya cuando me lo pagan, hago nada más bancos contra cuentas por cobrar. Eso era la base de acumulación y evenco. Reconocer el ingreso en el momento en que se genera. Y vean que afecta entonces a una cuenta de activo. Y en el otro caso es reconocer un gasto en el momento en que se genera. Por ejemplo, gastos por servicios públicos, que siempre es muy, ¿verdad? Muy usual que me llegue la factura a final de mes. Ese es el mes en que se generó y yo lo pago hasta el próximo mes. Gasto por servicios contra servicios públicos por pagar. Entonces, esto es lo que en ambos casos hacemos esto por la base de acumulación de evenco. Dice que de acuerdo con la base de acumulación de evenco, las partidas se reconocen como activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento de esas partidas, ¿verdad? Que es en el momento en que propiamente se dan. Vamos a quitar esto acá y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna otra cosita. Profe, Continúo. Sí, disculpa, profe, ¿podrías explicar nuevamente lo anterior, lo de la base de devengo? el ejemplo, ¿qué parte? El ejemplo, ajá. Sí, por ejemplo, usted, vamos a ver, usted brindó una capacitación en el mes de agosto, ¿verdad? Entonces, usted en el mes de agosto fue y brindó la capacitación. Supongamos que no le pagaron, que quedó pendiente. Le dijeron, bueno, le vamos a pagar en 2 meses. Pero ese ingreso usted lo hace o lo registra contablemente en el momento en que se dio. ¿Cuándo se dio? En el mes de agosto, cuando usted fue y dio la capacitación o la asesoría o lo que haya dado, ¿verdad? O hizo la venta. Entonces, ¿qué es lo que registra o cómo lo registra en agosto? Como una cuenta por cobrar. Usted registra cuenta por cobrar con ingreso por servicios. ¿Por qué hacemos esto? Para decir, bueno, y este ingreso es de un servicio que yo presté en agosto. Vean que al yo registrar el ingreso por servicios en agosto, el ingreso está relacionado con el mes respectivo. Y me lo pagaban en 2 meses. En octubre yo hago la cancelación de esa cuenta. En octubre me la pagaron. Bancos contra cuentas por cobrar. ¿Por qué no registré el ingreso en el mes de octubre? Porque en el mes de octubre yo no estoy brindando el servicio. El servicio lo brindé en agosto. ¿Qué es lo que corresponde a octubre? Únicamente el pago, a la entrada del efectivo. Pero ese ingreso es de agosto. Entonces es eso, es reconocer el ingreso o el gasto en el momento en que se da. O el activo o el pasivo, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, también se podría haber dado con un activo o con un pasivo, por ejemplo, si yo estoy construyendo algo. Y no sé si por ahí la compañera le queda un poco más claro. Sí, profe. También aquí es muy importante, esta es la base de acumulación o de vengo. ¿Cuál es la otra base? La base de efectivo. De todos los estados financieros, el único estado en el que utilizamos la base de efectivo es en el estado de flujos de efectivo. Si yo registrara esto por la base de efectivo, lo único que me interesa es que en el mes de octubre ingresó dinero por cobro de clientes, ¿verdad? Entonces vean que es muy diferente utilizar la base de efectivo que la base de acumulación. En la base de acumulación le relaciono a cada mes todos los movimientos. En tanto en la base de efectivo, pues lo único que me interesa es el momento en que me pagaron, que sería
octubre. En ese momento octubre es que en el flujo tendríamos la entrada del dinero. Bueno, si está claro, entonces paso al siguiente. La sección 2 nos da algunos ejemplos de cómo hacer el reconocimiento. Entonces vamos a ir viendo los ejemplos de cómo se hace el reconocimiento de algunos activos, de algunos pasivos, algunos ingresos y algunos gastos. Activos. Dice que una entidad reconoce un activo en el estado de situación financiera cuando sea probable que él mismo se obtenga beneficio económico. Bueno, ya tocado ese punto. Y dice que además el activo tiene un costo, un valor que puede ser medido con fiabilidad. Vean que nos habla de un criterio muy importante. Estamos combinando que yo voy a tener, vamos a ver dónde estaba, el beneficio económico, pero además tiene que ser medido con fiabilidad. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, consigo una mesa, pero no sé cuánto vale esa mesa? Hay empresas que tienen esa situación. Tienen activos ahí y no saben cuánto vale. Pero los activos generan beneficios económicos. Bueno, para poder incorporarlos a la contabilidad, ocupo asignarles un precio, un monto. Ahí tendríamos que utilizar alguna de las bases de medición, ¿verdad? Entonces, para poder incorporarlo a la contabilidad, tengo que asignarle un precio. Ese mueble vale, no sé, 100,000 colones. Si yo no sé eso, si nada más sé que tengo el mueble, no tiene el valor, el precio, el costo, no puedo incluirlo, ¿verdad? Y creo que queda como muy lógico, ¿verdad? No puedo hacer el asiento, no tengo que, cómo ponerle el monto. Además, ni siquiera habría sabido entonces cómo se pagó. En el caso del pasivo, dice que una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa, como resultado de un suceso pasado. Ojo, aquí no están hablando de activos de corto plazo, ¿verdad? Es al final del periodo sobre el que se informa y es probable que se requerirá a la entidad la liquidación, la transferencia, el recurso que incorpore beneficios económicos. Para poder pagar un pasivo, la empresa tuvo que haberse desprendido de dinero o de inversiones o de cuentas por cobrar o de alguna cosa. Entonces, por eso es que se eliminan beneficios económicos, entendiendo beneficios económicos como un activo, ¿verdad? O un equivalente. Y el importe de la liquidación puede medirse con fiabilidad. Sucede lo mismo, ocupo saber cuánto es el valor de la deuda. Si yo no sé cuánto vale la deuda, pues no la tengo, ¿verdad? ¿Qué sería? Un contingente, es como cuando me demandan. Yo no sé cuánto voy a tener que pagar hasta que haya ganado el juicio. Hasta entonces es que voy a poderlo registrar y lo registraría como un pasivo. Porque antes de eso es solo un supuesto, ¿verdad? De que me están demandando y podría perder. Entonces vean que en ambos estaríamos en la definición incluyéndole el elemento que ocupamos poder medirlo. Si no, no puedo hacer el asiento. Ocupamos saber cuánto sumó. Los ingresos, una entidad reconocerá un ingreso en el estado de resultado integral cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionados con el incremento en un activo o un decremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. Entonces, vean que en la parte de ingreso dice que es un incremento en los beneficios económicos futuros. ¿Qué es esto? Que yo conseguí el dinero o lo voy a conseguir. Cuando yo hago la prestación del servicio, el cliente me va a pagar en efectivo o va a quedar como una cuenta por cobrar. Eso hace que aumente el activo. Por eso habla por aquí de incrementar el activo. Cada vez que yo vendo a contado o a crédito, aumenta la cuenta por cobrar o aumenta el efectivo. También puede ser el caso de que yo brinde ese servicio a cambio de un pasivo. Entonces, por ahí el pasivo disminuye. Y el gasto se reconoce en gasto en el estado de resultado integral o en el estado de resultados si se presenta cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos.
¿Por qué un decremento? Pues cuando yo genero un gasto, por ejemplo, un gasto de publicidad, tengo dos opciones. Uno es pagarlo en efectivo, saco el dinero, me desprendo el beneficio económico. O vean que dice que relacionado con un decremento en el activo, ¿verdad? Decrece mi activo o incrementa el pasivo. Entonces, yo pago tendría dos posibilidades. Pague el gasto, pague en efectivo el gasto de publicidad o el gasto quedó por pagar, aumenta el pasivo. Y en ambos casos, pues puede medirse con fiabilidad, ¿verdad? Tanto el ingreso como el gasto para poder registrarlo, pues tienen un monto que yo puedo conocer de alguna manera. Mira aquí, nada que no hayamos visto ya. Ahora, ¿cómo hago esa medición? ¿Verdad? Entonces, por aquí nos hablaron hace un rato de que habían dos principales, el costo histórico y el valor razonable. Dice que en el reconocimiento inicial una entidad medirá los activos pasivos al costo histórico, a menos de que esta norma requiera la medición inicial sobre octava base, tal como el valor razonable. ¿Qué es el costo histórico? El costo histórico es el valor al que yo adquirí algo. Hace 10 años compré un edificio en 20 millones y tengo ahí su factura, o tengo ahí su transferencia bancaria, o tengo algo, ¿verdad? Pero tengo ese histórico, es de cuánto se dio algo en algún momento pasado, en cuánto compré ese edificio y tengo el documento del respaldo del mismo. Recordemos que la información tenía que ser verificable, entonces tengo la información del respaldo. O, bueno, si yo no conozco ese valor histórico, conozco el valor razonable. ¿Qué sería el valor razonable? Un valor de mercado que puede estar dado precisamente porque en el mercado hay algo similar. Yo compré una máquina y hoy existe esa misma modelo de máquina en el mercado. Ese es el valor que costaría hoy esa misma máquina que yo tengo. O contraté un perito que me dijo cuánto es lo que vale la máquina. Y eso sería el valor razonable. Un valor de mercado dado por, digamos, un comparable o por un experto. Y también tenemos la medición posterior de activos y pasivos. En el caso de los activos y pasivos, recordemos que en estas mediciones posteriores lo que vamos a tener es que, por ejemplo, en el pasivo van a ir al costo amortizado. ¿Qué es el costo amortizado? El costo original menos lo que ya he pagado. Y en el caso de los activos, va a ser el activo menos el deterioro que vaya a ir teniendo el activo. Así de simple, ¿verdad? Entonces dice, una entidad medirá los activos financieros básicos y los pasivos financieros básicos al costo amortizado, menos el deterioro del valor, excepto que las inversiones en acciones preferentes no convertibles, acciones ordinarias o acciones preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad de otro modo sin esfuerzo o al costo desproporcionado que se mide el valor razonable con cambios en el valor. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Hay varios tipos de activos que vamos a poder tener. Uno, por ejemplo, es cuentas por cobrar. Nosotros sabemos que con el paso del tiempo, la cuenta por cobrar va a perder valor. Entonces, posterior a que yo haya reconocido la cuenta por cobrar, le tengo que restar a la cuenta por cobrar los pagos que me hicieron, pero además le tengo que restar la incobrabilidad, que sería el deterioro de las cuentas por cobrar. ¿Qué pasa con el activo de propiedad, planta y equipo? Pasa similar, ¿verdad? Yo tengo los activos tangibles o intangibles y va a tener la parte de la depreciación, ¿verdad? Su pérdida de valor y también van a tener su deterioro, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que yo tengo un valor inicial por el que yo reconocí el activo
van a tener el costo amortizado, que es esa pérdida de valor normal, y además una pérdida de valor extraordinaria, que sería la incobrabilidad. Por ejemplo, en el caso de la cuenta por cobrar, ese deterioro que tuvo. También lo podemos ver, por ejemplo, en un inventario. Yo tengo el inventario. Al final del periodo le voy a tener que quitar lo que voy vendiendo, ¿verdad? La parte del costo. Y finalmente recuerden que el inventario se valora a su valor razonable. Tiene un deterioro también. Prácticamente todos los activos van teniendo lo mismo. Yo tengo un reconocimiento inicial que va siendo disminuido o amortizado y finalmente va a ser deteriorado. ¿Estamos con este? Sí, más o menos. Sí, profe. Ok. En el caso de los activos no financieros sucede muy parecido. Bueno, ya de hecho mencioné un par de activos no financieros. Ahí me adelanté. La mayoría de los activos no financieros que una entidad reconoce inicialmente el costo histórico son medidos posteriormente sobre otras bases de medición. Bueno, esto es como por ejemplo un activo, vamos a pensar, de propiedad, planta y equipo, que bueno, ya lo mencioné. Posteriormente, la parte de la depreciación es un método que es de otro tipo de medición, aparte de su deterioro. Y aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos. Veamos este primero. Dice que propiedad, planta y equipo, el importe va a ser el menor entre el costo menos cualquier depreciación y el deterioro acumulado. Y el importe recuperable, o el menor del importe recuperable y el importe y el importe recuperable. Entonces, vean que en el caso de propiedad, planta y equipo, el modelo se vuelve un poco más complicado porque yo tengo el valor de adquisición que estoy comparando, bueno, y le estoy quitando la depreciación, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Tiene el costo menos la depreciación y yo lo debo comparar con el importe recuperable. Recuperable. O el importe revaluado. Entonces vean que no es como revaluado. En estos, bueno, recordemos que ahí en propiedad, planta y equipo, y eso lo veremos en secciones posteriores, uno puede escoger varios modelos. Si yo escojo este modelo de revaluación, en cuyo caso yo tengo el activo con la depreciación y lo comparo con el importe recuperable o con el importe revaluado, el que sea el menor. Y entonces este no es igual a hacer o a llevar el valor por el costo histórico o por el valor razonable, sino que corresponde a un modelo un poco más complejo. Tampoco es que sea aquí una matemática muy compleja, pero sí es un cálculo especial, ¿verdad? No es así tal cual los datos. Para propiedad, planta y equipo. Veamos otro ejemplo. Inventarios, al importe que sea menor entre el costo y el valor de venta, ¿verdad? Igual. También está la parte de la pérdida por deterioro del valor relativo a activos no financieros que están en uso o mantenidos para la venta. Recuerden que cuando yo tengo el activo mantenido para la venta, yo hago una valoración hoy del activo cuando lo clasifico para la venta. Esto lo vimos en contabilizaciones especiales. Y posteriormente, cuando ya lo estoy vendiendo, tengo que hacerle otra valoración al precio que está en el momento de venta. Uno de cuando yo lo reclasifiqué y otro cuando yo lo vendí. Entonces, en ese momento de reclasificación, tiende a perder valor. En el caso de los pasivos, bueno, ahí es un poco más difícil, ¿verdad? Porque ¿cuánto cuesta una cuenta por pagar posteriormente? Es un poco más difícil, ¿verdad? No tiene un mercado activo. Generalmente estos mercados activos se dan para terrenos, edificios, inventarios, maquinaria, equipo, pero no se ve para una cuenta por pagar.
Entonces, en la mayoría de los pasivos distintos de pasivos financieros se medirán por la mejor estimación. ¿Sí? Por lo que nosotros podamos estimar a la fecha en que estamos informando. Dice que el importe que se requiera para liquidar la obligación en la fecha en que se estima, que se informa. Y vean que, al igual que como lo hacía el marco conceptual completo, nos dice que una entidad no compensará activos y pasivos o ingresos o a menos de que lo permita esta norma. Entonces, bueno, eh, ahí terminaríamos con esta sección 2. Y no sé si tienen alguna consulta del mismo. Ah, bueno, ¿y esta compensación qué es? Por ejemplo, eso se da mucho con una empresa que es productora, pero además es distribuidora. Entonces, por ejemplo, voy a inventarme. Yo le compro una materia prima a, no sé, qué puede ser automercado. ¿Verdad? Entonces le compro materias primas a automercado, pero también vendo producto terminado a automercado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo compro la materia prima en automercado, para mí esto es un gasto. Y cuando le vendo el producto terminado, esto es un ingreso. ¿Qué nos dice la norma? Que aunque sea el mismo cliente, yo no puedo compensarlo, porque yo diría, bueno, le vendí esto, pero gasté esto ahí, el neto es tanto, ¿verdad? La norma lo que nos dice es, no puede hacer ese neto estaría incorrecto. Usted tiene que presentar el gasto y el ingreso por separados. Ese tipo de análisis compensatorio no se permite. Ahora sí, no sé si tienen alguna consulta de la sección 2.